Gloria a Dios, muchas bendiciones, queridos hermanos y hermanas, familia de Dios, familia de la fe. Qué gozo volverme a encontrar una vez más contigo en este tu programa Leche y Miel Devocional Diario. Este es tu servidor, Jorge Serrano, con semillas de fe que edifican tu vida espiritual. Bueno, el tema de este devocional sí que es de gran relevancia. Vamos a hablar del ministerio pastoral. Bueno, yo quiero comenzar bendiciendo la vida de las familias pastorales, de los ministerios pastorales, y enviar muchos saludos y bendiciones. La verdad es que es bien extensa la lista de nuestros amados consiervos ministros. Y bueno, Colombia, Argentina, México, Costa Rica, cada uno de los ministerios que el Señor ha establecido, ha fundado, cada uno de los pastores y las pastoras, incluyendo hasta allá, hasta África, ¿no? Guinea Ecuatorial, mis queridos hermanos y hermanas de allá de Guinea Ecuatorial, muchos saludos y bendiciones. Y bueno, son tantos los países que de repente se nos va por alto, ¿no? Así que saludos y bendiciones a un nivel intercontinental, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, ¿no? Europa, hasta allá, hasta España. Qué bendición poder saludarles. Bueno, el ministerio pastoral, casi no se tocan este tipo de temas desde nuestros púlpitos evangélicos. Lógicamente tenemos que ver todo lo que conlleva el ministerio pastoral. Vamos a empezar hablando de lo que es el don de Cristo. El libro de Salmos, capítulo 68, verso 18, dice que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, aún a los rebeldes, para que sea glorificado el nombre del Señor. Y Chelín Chaulo, el apóstol Pablo, cita este verso en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 7 y 8, por lo cual dice la Escritura: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y aquel que subió es el que descendió y a las partes más bajas de la tierra primero, para luego subir y llenarlo todo en todos. Y él mismo, dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los 5 ministerios. Voy a volverlo a recalcar. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, 5 ministerios. Pero también vemos ministerios primarios, que es el obispado, el obispo, el episcopoi, como se dice en griego, que es un anciano también, que es un ministerio primario que comienza a desarrollar ya para perfilar a un pastorado. Y tenemos también al diácono, que es un ministerio primario, ¿no? Que comienza a desarrollar un servicio dentro de lo que es la estructura ministerial. Esa es la línea bíblica, ¿verdad? Bueno, no como algunos que pues han establecido sus propias estructuras denominacionales religiosas. Nosotros, al menos yo, soy bien apegado a la Escritura, a la Biblia, cuando es una cuestión de enseñanza, que Dios nos ha regalado este don magisterial para poder desarrollar la enseñanza y edificar a la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo, somos los miembros unos a otros. Bueno, volviendo al tema, también es preciso mencionar que la Biblia habla del don ministerial femenino, porque pues la Biblia habla de diaconisas también en Romanos 16. La Biblia habla también de ancianas, maestras del bien, Tito capítulo 2. La Escritura habla también de maestras del bien, de pastoras. Bueno, tenemos un montón de pastoras, ¿no? Séfora, la esposa de Moisés; Raquel, la esposa de Jacob; Débora, que era una de las que presidía como chofetín, una líder, ¿no? Una jueza, una
una guerrera también, una líder nata que estaba bajo una cobertura, no se sentaba bajo la palmera. También hay mujeres evangelistas, como en el caso de la samaritana en San Juan capítulo 4, ¿no? Que fue a evangelizar toda una ciudad cuando tuvo ese nuevo nacimiento, ese nuevo encuentro con Jesucristo. Y también tenemos profetisas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Estaba Hulda, una de las profetisas por excelencia. Y Felipe el evangelista tenía 7 hijas que profetizaban, dice el libro de Hechos. Entonces, ahí estoy hablando y pegándole un pincelazo también a lo que es el ministerio femenino, para unos que lo quieren cercenar, unos que lo quieren cortar, mutilar tajantemente. Y toman un par de versos así como dice la Escritura cuando Pablo dijo que no le permite a la mujer ejercer dominio sobre el varón. Bueno, ahí está hablando de un orden creacional, de un orden matrimonial. Y Adán fue formado primero y después Eva, dice. Eso está en Timoteo. Pero también dice la Escritura allá en Corintios que no le permite Pablo hablar a la mujer en la congregación. Bueno, ese era porque él estaba en el tiempo de la disertación de la palabra. No que no les permitiera, porque igual el mismo Pablo escribe un par de capítulos atrás y le dice la mujer que ora y que profetiza, ¿no? Que use la chalina, el velo, que se cubra la cabeza. Y bueno, el tema no es el velo, pero estoy pegándole un pincelazo a lo que es el ministerio femenino. Entonces vuelvo y recalco 5 ministerios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, y la palabra apóstol es shelim, ¿no? Que es un enviado, un comisionado, a otros profetas, los nabín, ¿verdad? El profeta, estoy en términos hebreos, ¿verdad? Al otro evangelista, el coelec, que es el predicador, el anunciador. A otros pastores, ahí es donde entra la palabra roi, ¿no? El roin o ronin, como quiera llamarles, un derivado de la palabra hebrea. Y también entra lo que es el maestro, que ya la palabra es rabino, el rab Yeshua Hanazarita, el rabino Jesús de Nazaret. Bueno, entonces tenemos 5 ministerios. Hay algunos que dicen que no hay apóstoles en este tiempo, ¿no? Hay otros que dicen que no hay profetas, y otros se atreven a decir que no tenemos pastores en estos tiempos. El Antiguo y el Nuevo Testamento habla de todos los ministerios. De hecho, Jesús venió todos los ministerios. Jesús dice el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, que Él es el apóstol de nuestra profesión. También dice la Escritura que Jesús era profeta, poderoso en palabras. Y lógicamente el evangelista por excelencia, ¿no? Jesús dijo allá en Marcos 1:15 que para esto había venido, para predicar el evangelio, y que cuando Él comenzó la predicación del evangelio dijo: el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, así comienza su ministerio: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y bueno, el título por excelencia, ¿no?, de San Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Entonces, y ya ustedes saben que al Señor en todo el Nuevo Testamento le dicen maestro, 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 que es rabí, no, rabí, raboni, ¿verdad? El Rash Yeshua Hamashiach Hanazarita. Bueno, es que qué bendición, ¿no?, estar hablando de estos ministerios. Los 5 ministerios venió nuestro Señor Jesucristo. Y ¿será que una persona puede menear varios ministerios? Bueno, vemos a Juan, el apóstol, pero también vemos a Juan predicando el evangelio, pero también Juan pastoreando, ¿no? Algunos me dirán, muéstremelo por la Biblia. Bueno, realmente en sus
En sus cartas, ¿no? Primera de Juan, segunda y tercera de Juan, habla de cómo él habla a la iglesia y cómo está pastoreando a los ancianos tanto como a los jóvenes. Y Juan pues también desarrolló su ministerio maestral, ¿no? Así que Juan mueve los 5 ministerios. Pedro también es uno de los pastores escogidos. Recuerde San Juan capítulo 21, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, sé pastor, cuida de mis corderos, vela por mis ovejas. Entonces, claro que sí, una persona puede menear varios ministerios, ¿no? Como en el caso de Saulo, que Saulo dice, yo fui comisionado apóstol, predicador y maestro a los gentiles. Bueno, él meneó sus 3 ministerios, ¿no? Ahora bien, el tema es el ministerio pastoral. Ya le hemos pegado un pincelazo a algo. Voy a hablar algo bien delicado y bien serio, ¿no? Porque este tipo de temas también hay un montón de conceptos teológicos y son temas también de gran controversia. Entonces, voy a mencionar los 5 ministerios y la antítesis, los antiministerios, ¿verdad? Está el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora bien, están los falsos apóstoles. Estos se disfrazan como ministros de justicia, pero son obreros fraudulentos, le llama la Biblia, ¿no? De hecho, Chelín Chablo les habla allá en 2 de Corintios, capítulo 11, que Satanás se disfraza como ángel de luz y que no es cosa extraña que sus ministros se disfracen de lo mismo, como ministros de justicia. Y estos son obreros fraudulentos, falsos apóstoles. ¿Será que la Biblia habla de falsos apóstoles? Bueno, Jesús, nuestro Señor ya glorificado, habló de ello, ¿no? En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, se le habla a la iglesia y le dice, bueno, has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Mire, falsos apóstoles. Ahora voy, y es muy conocido, que hay falsos profetas. Estoy ahorita en los antiministerios, ¿verdad? Cómo Satanás plagia y cómo Satanás se infiltra. Entonces dice el libro de Mateo 7:15, muy conocido, dice, guardaos de los falsos profetas. Y Mateo 24, verso 24, si no me equivoco, verso 12, también 11, habla también la Biblia de falsos profetas, que vendrán falsos profetas, ¿no? Guardaos de los falsos profetas que vendrán a vosotros vestidos de piel de oveja. Entonces también hay falsos profetas. Y luego seguido sigue el evangelista. Y lógicamente el apóstol Pablo habló de esto al libro a la carta a los Gálatas en el capítulo 1, ¿no? Y les hizo mención y les dijo, bueno, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis oído, el tal sea anatema, ¿no? Y está también el antievangelista que trae un falso evangelio, que trae un evangelio encubierto, que trae un evangelio distorsionado. Entonces habían algunos que predicaban, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses en el capítulo 1, predicaban a Cristo por envidia, por contención, otros de buena voluntad. Entonces todas estas son características que tenemos que entender en los ministerios y los llamados, los dones ministeriales, ¿no? Los ministros. Entonces también seguimos con el pastor. Estoy ahorita en los antiministerios, por decirlo así. Seguimos entonces con el pastor. ¿Y el pastor cómo lo identificamos? Bueno, la Biblia habla del pastor insensato, del asalariado y que no es pastor. Bueno, qué delicado esto, ¿no?
Y de por último dice segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 que así como hubieron falsos profetas entre el pueblo, habrán falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor de gracia que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿no? Una perdición, una condenación, atrayendo sobre sí mismos un castigo, un juicio, una condenación. Bueno, entonces podemos ver que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y que también hay falsos apóstoles, que también hay falsos profetas, que también hay falsos evangelistas, que también hay falsos pastores, o sea, asalariados, y que también hay falsos maestros. Está toda la antítesis, ¿no? Siempre sabemos que Satanás va a levantar una antítesis, un contra, siempre va, o sea, el Padre, el dragón en contra, ¿no? El Hijo, el Anticristo, está el Espíritu Santo, está el falso profeta, está la luz, están las tinieblas, está la sabiduría, está la necedad, la fatuidad, ¿no? Está la obediencia, la desobediencia, la justicia, la injusticia, ¿verdad? Entonces está lo santo y está lo profano, está lo puro y está lo inmundo, y sucesivamente, ¿no? Cristo, Belial, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver que también en los ministerios tenemos una antítesis, ¿no? Una contra. Y en este caso, pues, ya que hablamos de toda la introducción y de que estamos extendiendo el tema, pues vamos a hablar del ministerio pastoral. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, definiendo lo que es el ministerio pastoral, podemos ver que hay muchas buenas características de los pastores, así como también una mala característica de ellos. Bueno, usted que es miembro de una iglesia, usted que es oveja, directamente vamos a aclarar lo que es esto. Y bueno, pastor, la palabra pastor es poimen en griego. Y poimen quiere decir alguien que apacienta, que alimenta, que vela, que cuida. La palabra ronin o roi en la etimología hebrea, esto me recuerda de alguien que se llama Roy, ¿no? Cualquiera que se llama Roy, bueno, Roy es pastor, el Roy. Entonces, ¿qué es un pastor? Un apacentador, un amigo, alguien que vela, alguien que cuida, alguien que pastorea, que alimenta, alguien que guía. Estas son las características definiendo lo que es el término de la palabra pastor. Y pastor es un apacentador por excelencia. También hay varios tipos de pasto. La Biblia habla de los apriscos, que era un pasto virgen que se encontraba en las colinas altas, ¿no? Era lo mejor del pasto. Y bueno, la Escritura habla de muchos pastores. Y vamos a empezar diciendo que el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, algunos describen así, ¿no? Los 5 dedos de su mano. Si usted voltea a ver los 5 dedos de su mano, el meñique, como le llaman, no, el pequeño sería el apóstol, el índice, el que señala, dicen que es el profético, el evangelista, que es el más grande, que es el del medio de los 5 dedos. El evangelista, pues es el que se extiende, que se expande, y dicen que el del anillo, el del pacto, es el pastor, ¿no? Y el meñique sería el del maestro, y que el maestro con el apóstol se pueden tocar juntamente, y todos unidos forman una estructura ministerial, no una fuerza, un puño, realmente una obra. Entonces sí hay 5 ministerios, y estamos hablando del ministerio pastoral, que es el ministerio del pacto. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso le dijeron a Simón: Simón, ¿me amas? Allá en San Juan capítulo 21, verso 20 en adelante, ¿no? Simón, ¿me amas? Apacienta mis ovejas.
un nivel de crecimiento, ¿no? Simón me ama, sí Señor, sabes que te amo, apacienta mis corderos, ya es el liderazgo mayor, ¿no? Y Simón me ama, entonces cuida mis ovejas, vela por mis ovejas, mi rebaño, apacienta mi rebaño. Y cuando hablamos de pastor y hablamos de ovejas, estamos hablando, dice la Escritura en Ezequiel 34, de almas. Las ovejas son personas. Entonces, ¿qué es un rebaño? ¿Qué es una congregación? Un conglomerado de personas, ¿no? Que van a ser alimentadas por un hombre establecido por Dios. Para definir términos esto. El primer pastor que encontramos bíblicamente hablando es Abel. Abel. Y podemos ver, ¿no?, que Abel da su vida por sus ovejas, una figura profética, ¿no? Sabemos que toda la Escritura habla de Jesucristo. Y que así como Caín mató a Abel, también los judíos, el mismo pueblo del Señor, su misma raza, por decirlo así, no quiero que suene despectivamente en otros países, ¿no?, la palabra raza. Entonces podemos ver también que a Jesús lo matan sus hermanos, ¿no?, sus mismos pueblos, sus mismos judíos, lo entregan y lógicamente le crucifican, lo entregan a los romanos. Y bueno, el mismo pueblo pide que lo crucifiquen. El buen pastor su vida da por las ovejas. Si tú tienes un llamado ministerial, si tú tienes un llamado pastoral, tienes que darte cuenta de eso. Si tú eres una pastora, tienes que darte cuenta que hay una gran demanda, y empecemos por hablar con eso, ¿no? Que dice el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, si Dios te ha llamado a ser pastora, Dios te va a dar una demanda de totalidad. Vas a tener que entregar tu vida. Vas a tener que deponer tus proyectos, tus anhelos personales, tus ideas personales, tus sentimientos personales. Y vas a tener que ser un sacrificio vivo, derramado en libación, derramado en sacrificio vivo, ¿no? Ser pastor es prácticamente renunciar a la vida o voluntad propia, ¿no?, personal, y entregar su vida a la obra del Señor por amor a las almas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, a lo largo de la Escritura tenemos muchos pastores. No voy a mencionar algunos. Abraham era pastor. Y lógicamente Isaac pastor, Jacob pastor, José pastor, Moisés pastor. Y cada uno de los líderes de Israel se consideraban como pastores, ya sean jueces o ya sean directamente reyes. No, recuerde que Dios habla en ese lenguaje, en ese término. Hablando de Acab, que tenía un mal comportamiento, cuando el profeta Micaías dijo, bueno, yo vi a Israel disperso como ovejas que no tenían pastor. Entonces eso es un término bien conocido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, o más bien dicho, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, la Taná y la Brit Hadashah. Entonces es un término bien conocido. Seguimos hablando entonces del ministerio pastoral. Así que acordamos de que también a los reyes, ahí está la profecía de Isaías, ¿no?, que dice Dios de Ciro, y escuche esto, Ciro era medo-persa, era un persa, y dice, así ha dicho el Señor de Ciro, es mi pastor, porque yo digo que va a edificar a Jerusalén y va a levantar sus ruinas, sus muros, la reconstrucción, la reedificación, la restauración de Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el concepto que un pastor tiene que manejar cuando tiene un gobierno, un liderazgo, una autoridad? Bueno, que va a reedificar, que va a levantar, que va a restaurar. El pastor por excelencia trabaja con almas y tiene que saber lo que es pastorear el alma. De hecho, la Biblia habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de esto, ¿no? El problema de los pastores es que comienzan bien, pero después comienzan a mostrar una serie de actitudes
y de conducta que no son correctas en nosotros. Estoy hablando en términos generalizados, no estoy hablando de una persona específicamente. Estoy hablando de casos ministeriales. Bueno, de hecho la Escritura dice, predicador que predicas a otro, predícate a ti mismo, ¿no? Entonces, como les he dicho, son temas que no se tocan, pero conozco cualquier cantidad de pastores y bueno, por la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Y cualquier cantidad de pastoras. Y estamos ministrando esta palabra. Conozco pastores muy humildes, con grandes virtudes, de los cuales he aprendido mucho, y también he visto procederes, ¿no?, de algunos consiervos, de algunos ministros. No soy quien para señalar y para juzgar, para condenar, mucho peor. Pero estoy hablando en términos generalizados. Espero que ninguno de mis consiervos, de mis consiervas, o ninguno de los ministros, de las ministras se incomode, se ofenda, ¿no? Sino que más bien recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede hacer salva nuestras almas. De hecho, voy a hablar de algunos casos de juicio. Por ejemplo, el libro de Zacarías habla de que el alma del Señor se impacientó contra algunos pastores y dice que destruyó 3 pastores en un mes. Escúcheme, qué delicado esto, ¿no? Y dice Dios, mi alma se impacientó contra ellos y el alma de ellos me aborreció a mí. Qué controversia, ¿no?, entre ministerios, entre Dios y sus pastores. Eso está en Zacarías capítulo 11, si alguno lo quiere examinar, lo quiere ver. También tenemos las palabras delicadas que Dios habló a través del profeta Jeremías. Yermayao, en el capítulo 23 de Jeremías, comienza a hablar de una amonestación bien delicada, una reprimenda para los pastores, ¿no? De hecho, son palabras incluso hasta de juicio. Y también tenemos, que es bien conocido, el capítulo de Ezequiel 34, ¿no?, que habla Dios, y realmente Dios está amonestando a los pastores de una manera tajante, pragmática, bien directa, ¿no? Entonces es necesario conocer estas cosas. Voy a empezar tocando una cita en el libro de Jeremías, bueno, a lo largo de lo que es la enseñanza, ¿verdad? Acompáñeme por favor al libro de Jeremías. Entonces vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 2, acompáñenme. Capítulo 2, verso 8, bien conocida la porción. Y Dios está amonestando al pueblo. Y dice ahí, los sacerdotes no dijeron dónde está el Señor. Y los que tenían la ley no me conocieron. O sea, los maestros, no los escribas. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Qué interesante lo que habla aquí. Y una de las características desfavorables de un pastor es cuando comienza a rebelarse contra Dios. Y dice ahí, y los pastores se rebelaron contra mí. Bueno, Dios hace llamados extraordinarios, así como el que hizo a David, que lo llamó de detrás de las ovejas, detrás de las paridas. Dice que lo tomó de detrás del rebaño. Y David en los Salmos habla de estas características del pastoreo. De hecho, la profecía ahí dice que David, Dios se lo levantó como pastor. David desarrolló un ministerio pastoral, no solo por las ovejas de Isaí, su padre, sino que dice el Salmo que Dios lo levantó para pastorear a Israel. Entonces, usted me acompaña al libro de los Salmos, capítulo 78, y nos vamos a dar cuenta de eso, ¿verdad? Lo que dice la Escritura ahí, dice en el verso 70, eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad.
y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Qué impactante lo que está diciendo el Señor ahí, ¿verdad? Dice que tomó a David de detrás del rebaño de las ovejas, detrás de las paridas, y que lo puso a gobernar, a apacentar a Jacob y a Israel su heredad. O sea, el pastor trabaja con personas. El trabajo del pastor, no crea que es un tanto fácil. El pastor tiene que trabajar con caracteres, con actitudes, con conductas, tiene que trabajar con almas, tiene que trabajar con situaciones, con problemas de las personas. Es una carga bien difícil de llevar, porque yo puedo trabajar con una máquina y manobrear esa máquina a mi gusto. Pero trabajar con personas, uno no se puede imponer en la voluntad de las personas. Uno, de hecho, la Biblia llama a no enseñorearnos sobre la grey. Entonces es bien difícil, ¿no? Porque el pastor tiene que trabajar con caracteres, tiene que trabajar con actitudes, tiene que trabajar con temperamento. Tú que eres pastora tienes que darte cuenta de eso, ¿no? Y que el pastor tiene que tener una formación y una característica en su temple para saber soportar y poder proceder con los problemas de las personas. Mucho menos si el pastor está desinteresado en su formación, en su preparación, en su intelecto, en su conocimiento, o sea, y que no tenga una formación adecuada. Un pastor puede hacer bastante daño. Y créanmelo, yo no estoy hablando en contra de los pastores, estoy hablando pura palabra de Dios. Ni tampoco ando sobrellevando emociones y sentimientos contra los consiervos. Cada quien tiene su formación del Espíritu Santo. Y David dice que pastoreó las ovejas con la pericia. Y esto muy humildemente se lo digo a los ministros, ¿verdad? Para algunos que no saben lo que es pericia, allá a los oyentes que están disfrutando, deleitándose de esta palabra, pericia, asómbrese de esto. La etimología hebrea dice que es el tabún. Y el tabuná quiere decir sabiduría, experiencia, habilidad en ciencia o en artes. La palabra tabuná es entendimiento, conocimiento, prudencia. Bueno, si alguno lo quiere investigar, ¿no? Es la H995 del diccionario Strong. Si hay algo que yo recomiendo utilizar es el mataburros, le digo yo. ¿Y cuál es el mataburros? Bueno, el diccionario y la concordancia Jen Strong exhaustiva que he visto yo entre los diccionarios y los comentarios y todas estas cosas que tenemos que investigar, que ese diccionario pues es uno de los más completos, ¿no? Eso es lo que puedo recomendar. Entonces, los tabuná de un pastor, ¿qué quiere decir los tabuná? El entendimiento, la inteligencia, el conocimiento, la pericia, el conocimiento del arte, de la ciencia, y ciencia es escudo, es entendimiento, ¿verdad? Entonces, qué interesante, ¿no? David pastoreó con la revelación de Dios. Sabemos que David tuvo sus falencias, sabemos que David tuvo sus áreas, sabemos que David tuvo sus debilidades. Lo conocemos perfectamente, pero ahí dice conforme a la integridad de su corazón. Entonces David tenía algo que era honesto, procedía con honestidad en su corazón. De hecho, cuando comete el error con Betsabé, no me quiero salir del tema ministerial, pastoral, pero cuando comete el error con Betsabé, la mujer de Urías Eteo, que muchos de los ministros peligramos si no tenemos la precaución, si no somos precavidos en esas cosas, no peligramos en ponernos en una situación de pecado, de iniquidad, en una falta bien grave, ¿no? David pecó y ora el famoso Salmo 51.
que dice: en lo secreto me has hecho entender, comprender sabiduría. Ahí está. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho entender, conocer, sabiduría, entendimiento. Entonces, lógicamente, David aprendió también, ¿no?, por sus padecimientos. Entonces podemos ver que aquí la escritura nos está diciendo que David pastoreó a Israel, o sea, las almas, la familia, las personas, la gente, los hombres, las mujeres, los ancianos, las ancianas, los niños, con el entendimiento que el Señor provee, con el entendimiento que el Señor da. Entonces, es importante conocer estas cosas, ¿no? Salmo 78 dice: los pastoreó con la pericia de sus manos. Qué bonito, ¿no?, ir entendiendo estas cosas. Recuerde que había mala conducta en los pastores. Por ejemplo, las malas conductas que miramos está entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Estos riñeron. Y reñir es pelear, entrar en controversia, en contienda, discrepar, divisionar. Los pastores tenían, yo me imagino, una actitud competitiva que no era la correcta, ¿no? Y estaban peleando los pastos, estaban peleando los rebaños, los lugares, los sectores. Bueno, yo sé que hay cartografía, guerra espiritual, ¿no?, territorial. Pero al final, cuando uno entiende con la pericia, o sea, el entendimiento, Dios dijo así: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Válgame Dios, que un pastor no tenga la madurez, el temperamento, no tenga el dominio propio, la tolerancia y sobre todo el amor, que en su misma colonia, en su mismo barrio, en su mismo sector o a la redonda, otro pastor de repente llegue y levante un ministerio. Ni Dios lo quiera, bendito, ¿verdad? Gracias a Dios aquí no hay de eso. Solo estamos hablando por los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Dice que entraron en gran controversia. Ellos riñeron, ellos pleitearon, ellos pelearon. Qué tremendo. Y usted puede acompañarme a la cita bíblica en Génesis capítulo 13. Muy interesante esto, ¿no? ¿Y qué dice la escritura ahí? Dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Qué interesante esto, ¿no? El cananeo, lo oscuro; el fereceo, lo pleitoso, lo contencioso, lo rival, la riña. ¿Y quién es el cananeo? El que habitaba en Canaán, y Can era padre de Canaán, y ese quiere decir oscuro, bajo. Y oscuro tiene una alusión a referirse a tiniebla. Y fereceo, lógicamente, es el que hace entrar en controversia, en contienda. Y qué interesante esto, ¿no?, que son los pastores aquí los que están en contienda, los que están en pleito, los que están en divisiones, los que están en controversia, los que están discrepando, los que están divididos. Y dice Abraham, aquí es donde vienen las buenas características. En el verso 8, estoy en Génesis 13, 7 y 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Qué interesante, ¿no? Temperamento, madurez, entendimiento, conocimiento, gracia, favor. No haya altercado entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos. O sea, corrijamos esto del liderazgo. Hablemos esto a los pastores. No entremos en controversia y en contienda. Si aquel sabe más que el otro, o el otro sabe menos que el otro, o el otro defiende un criterio dogmático. El problema es que generalmente los pastores comenzamos bien, y después, cuando hemos edificado algo, pensamos que se trata ya de nuestro reino.
y entramos en una división y en una controversia. Y dice la Biblia, y los pastores se rebelaron contra mí. O sea, comenzaron bien, pero una vez que desarrollaron, una vez que van en crecimiento, comienza a rebelarse contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios, contra los principios del reino, contra el mismo príncipe de los pastores. Ya los pastores, bueno, gracias a Dios aquí no hay de eso, ¿verdad? Pero ya los pastores entran en contienda, en división, en controversia, de tal manera que hasta quieren distribuirse sectores y no admiten que el uno o el otro vaya y edifique. Yo le voy a decir algo, las ovejas se van a multiplicar, las ovejas se van a reproducir cuando ellas entren en celo. Bueno, voy a hablar de eso, ¿no? Cuando ellos entren en celo, que sean alimentadas y apacentadas. Jacob sabía perfectamente eso. Y yo ya voy a hablar más adelante de eso, ¿no? Ahorita estoy hablando del temperamento, del carácter de los pastores de Abraham y de Isaac. Y parece ser que no pudieron romper esto, porque si usted avanza a Génesis capítulo 26, dice ahí que los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Entonces yo quiero hablar del agua del pozo de Esek. Entonces, hablando del agua del pozo de Esek, los pastores de Gerar, y Gerar en la etimología hebrea es ri, que quiere decir adversario, contender, pleitear, y Esek, tal como se pronuncia Eshek en hebreo, quiere decir que es rivalidad, contienda, pleito, ahogar, alegar, contender. Es una cuestión de demandar y disputar, juzgar, entrar en pleito, pleitear, porfiar, reconvenir, reñir, resistir. Esto es bien tremendo, ¿no? Porque eso es lo que significa la palabra Gerar y la palabra Esek, ¿no? Esek, qué tremendo, que quiere decir ser rencilloso. Y una persona rencillosa es volver a entrar en pleito constantemente, volver a altercar. Entonces podemos ver aquí en la porción de las Escrituras que hay un pozo, hay una fuente de agua, y cuando hablamos de agua hablamos de espíritu. Entonces vea usted, Jesús dijo así en San Juan capítulo 7, lo recuerda, versos 37 y 38, bien conocido. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de vida, agua de vida. Usted sabe que allá en Apocalipsis 22, del trono sale un río de agua cristalina, resplandeciente, de vida. Y que cuando hablamos de esta agua de vida, estamos hablando del Espíritu Santo. Y que el Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en camino de pecadores ha estado. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Y hablando de la vida espiritual, de la corriente, junto a corrientes, ríos de agua viva. Pero aquí tenemos un pozo de agua que no es la del Espíritu Santo, que trae contienda, rivalidad, rencilla, disputa necia, trae ira, enojo, cólera, falta de temperamento, impaciencia, intolerancia, brusquedad. Esto quiere decir hacer pleito con violencia. Y dice la Escritura ahí, en Gerar, y quienes habitaban ahí, si usted lee, que Abraham habitó ahí como forastero y que allí habitaba el cananeo,
Y si usted pone detalles a analizar y a escudriñar, a estudiar, dice que también ahí estaban los filisteos. Usted lo lee un par de versos atrás. Entonces vemos las etapas de Abraham comparadas con las etapas de Isaac. Y que así como Abraham tuvo este problema, también Isaac está teniendo este problema con el liderazgo, con los pastores. Entonces dice ahí la escritura que es adversario, lo que significa la palabra gerar, que es en hebreo ría. Entonces esto significa adversario y la Biblia llama al adversario. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra adversario? En el hebreo quiere decir Hasatán. Entonces, ¿quién es el que crea la rencilla? ¿Quién es el que promueve la rencilla, la disputa necia, el pleito, la contienda, la controversia, la riña, la rivalidad, la adversidad? ¿Quién es? ¿Quién es? Hasatán. Entonces podemos ver ahí la falta de paciencia, de tolerancia, de misericordia, de piedad, de amor, porque los pastores han entrado entre ellos con rivalidad, con contienda, con pleito, con adversidad. Entonces, generalmente usted se va a dar cuenta que este tipo de casos suele pasar en nuestras ciudades, ¿no? Que hay bastante controversia, que hay bastante disputa, pero qué bueno que también hay pastores que abrazan la hermandad, así como dijo Abraham, ¿no? Con paciencia, con tolerancia, con amor, con respeto, con misericordia, con ayuda mutua, y aquel también que agarró el consejo. Y Abraham cede. ¿Dónde está la madurez? En el que cede. ¿Y dónde está la inmadurez? En el que es intolerante. Porque Abraham le dice a Lot, bueno, la tierra está delante de ti, ¿no? Escoge, si tú escoges para el lado derecho, pues yo voy a ir hacia el otro lado, y si tú escoges para el lado izquierdo, yo voy a ir hacia el otro lado. Esto quiere decir evitar el pleito contigo, evitar la contienda, la controversia, la rivalidad, la adversidad. Y bueno, sabemos que Lot al final hizo una mala elección y lo pusieron a él porque pues esto es con la vara que mide serás medido, ¿no? Entonces podemos ver ahí este tipo de tolerancia. Cuando hablo de temperamento estoy hablando de carácter, sea un buen temperamento o sea un mal temperamento. Ahí vemos, ¿no?, la viveza, la astucia con la que Lot procede, que vio que la llanura era buena y escogió esa. Entonces él no quiso ceder y al final pues vemos las consecuencias que sufrió Lot, ¿no?, como pastor. Entonces, si usted no sabía lo que era pastor, entonces podemos ver ahí que también Isaac se hace a un lado y podemos ver el ejemplo de cómo Isaac le tapan varios pozos y comienza a abrir los pozos hasta que abre el pozo, ¿no?, del viviente, del agua de vida, del Espíritu Santo. Qué bonito cuando un pastor, un ministro, se deja guiar por la fuente de vida, o sea, el río de Dios, el Espíritu Santo. Y podemos estar viendo aquí esta enseñanza y entendiendo pues que nosotros como ministros del nuevo pacto establecidos en los ministerios, pues tenemos que saber conducirnos con tolerancia, con respeto, con prudencia, pericia, entendimiento, sabiduría para pastorear al pueblo y para tener hermandad, comunión, armonía entre los ministros, los pastores. ¿Verdad? Qué bonito es ceder, ¿no? Si aquel tiene orgullo, ego, soberbia oculta, si tiene arrogancia, no va a ceder, no va a ceder. Pero qué bueno no es cuando uno comienza a entender las características de un pastor y
pues las actitudes que tiene que tener, el proceder con el que va. Usted sabe qué es la actitud, ¿no? La actitud es cómo nos enfrentamos a las circunstancias. El carácter es el temple, el temperamento en sí de la persona. El temperamento sea bueno o malo, ¿no? Y la conducta es como uno procede. Entonces qué bonito tener, ¿verdad? Carácter, conducta y actitud. Qué bonito, ¿no? Que Dios nos ampare y nos ayude. Bueno, creo que vamos a seguir tocando este tema. Se nos llegó el tiempo, ya casi la hora, ni hemos sentido el tiempo. Y espero que estos principios nos estén ayudando para que tú desarrolles tu ministerio, tu llamado, para que tú desarrolles tu intelecto, entendimiento, conocimiento, o sea, esta formación espiritual que tienes que tener, que tenemos que tener todos en sí. Y bueno, oro por tu ministerio, oro por tu llamado, oro por ese don ministerial que el Señor ha depositado en ti. Padre, te damos toda la honra, te damos toda la gloria y te damos toda la alabanza, Dios mío santo. Oramos, Dios mío santo, por tu iglesia, por tus hijos, por tus hijas. Oramos por tu pueblo, clamamos por ellos, Dios mío santo, en el nombre de Jesús. Cada uno de tus pastores, cada una de tus pastoras, cada familia ministerial, pastoral. Señor, tu palabra dice, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Señor, ayúdanos, Dios mío santo, para seguir hablando del código del pastor, o sea, el ministerio del pastor. Ayúdanos a entender estos principios, a conducirnos, líbranos de tentación, líbranos del mal. Oro por tus pastores, fortalece sus vidas, Dios. Bendice sus vidas, Señor. Dios mío santo, cúbrelos, cubre sus hijos, sus hijas, nuestros hijos, nuestra familia, cada rebaño, cada miembro de los ministerios. Señor, oramos en el nombre poderoso de Jesús, suple las necesidades. Ayúdanos a entender lo que es el cayado del pastor, lo que es el zurrón, el saco pastoril. ¿Qué es lo que me estás dando a entender con estas cosas, Señor? Danos sabiduría a nuestros pastores. Señor, tu palabra dice que vas a levantar pastores que apacienten con ciencia y con inteligencia. Señor, ayúdanos, Padre, cada pastor, cada pastora, cada ministro, cada amigo, Dios mío santo, cada amiga, Dios, que tiene su ministerio, Señor, bendícelos, provéeles, prospéralos, fructifícalos, haz multiplicar los rebaños, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a desarrollar estos ministerios, Dios mío santo, con integridad, Señor. Perdona nuestros errores, nuestros pecados. Humildemente nos humillamos delante de ti, Dios mío santo, reconociendo nuestras necesidades por nuestras debilidades, Dios mío santo. Cúbrenos, Dios. Derrama un espíritu de santidad, de integridad sobre cada uno de tus pastores, de tus pastoras, sobre cada uno de nosotros, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Levante esos altares, levante esos ministerios, abre esas puertas, apiádate de nosotros, no mires a nuestros pecados. Señor, ayúdanos, envía salvación de lo alto, Señor. Multiplica tus rebaños, vela por tus rebaños, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por los méritos de Cristo, por el príncipe de los pastores, por el buen pastor, el gran pastor de las ovejas. Señor, Dios mío santo, tú tienes este ministerio, Padre. Tú eres el gran pastor de las ovejas. Tú tienes este ministerio, Espíritu Santo. Isaías 63 dice que tú los pastoreaste, Espíritu Santo. Y Rey de Gloria, Yeshua, Hamashab, tú eres el buen pastor. Tú eres el buen pastor, tú eres el pastor y obispo de nuestras almas. Señor, oramos, Dios mío santo, por cada familia ministerial, pastoral, Dios. Cúbreles, bendíceles y guárdales. Príncipe de los pastores, a tus pies arrojamos nuestras coronas, Señor. Porque solo tú eres digno de tomar la honra, la gloria, el poder, la majestad, Señor. El imperio, la sabiduría, la riqueza, la bendición, la alabanza, la acción de gracia y la salvación pertenecen a ti, Señor nuestro. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria a Dios. Gracias te damos, Dios,
En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a tu iglesia, bendecimos tus pastores, bendigo a mis compañeros de milicia, compañeros de batalla, guerreros, Dios mío santo, y guerreras, Dios, ungidas, Dios mío santo, que luchan y pelean, Señor. Bendice, Dios mío santo, por tu gracia, por tu misericordia, por tu piedad, por tus virtudes, tu benignidad, tu benevolencia, Señor, se derrame sobre los ministerios, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la honra, te damos la gloria y te damos la alabanza por los méritos de Cristo, por la sangre del pacto, por el sacrificio vivo en la cruz. Aleluya, aleluya, aleluya.